Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, se podrían tocar muchos temas de las lecturas de hoy. Voy a ceñirme a un detalle, y es que al principio nos dice el Evangelio: en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. ¿Saben quién eran los saduceos en tiempos de Jesucristo? Los sacerdotes de la antigua ley. Eran la jerarquía eclesiástica de entonces. Es decir, tenían un poder espiritual mayor que los mismos fariseos. Los fariseos creían en la resurrección a pesar de todas sus manías y su soberbia, pero es que los saduceos además eran herejes y no creían ni que tenemos alma, ni que existen ángeles, ni que hay vida eterna, ni en la resurrección. Eran una mezcolanza ahí de religión y materialismo que escandalizaba a los fieles judíos. Y aquí en el Evangelio Jesucristo se pone frente a ellos para enseñar la verdad. Hay resurrección de muertos. Y yo esto es lo que quiero desarrollar en unos minutos. Así como en tiempo de Jesucristo en la religión judía, entre la jerarquía había mucho hereje, también puede haber entre la jerarquía católica algunos que están en contra del magisterio de la Iglesia. Y si escuchamos por televisión o en internet obispos, cardenales, que están diciendo barbaridades, como por ejemplo el sexo libre, la permisión de la práctica homosexual, de elegir democráticamente a los obispos, de las sacerdotisas, las diaconisas, etcétera, etcétera. Estoy hablando del sínodo alemán, que es el problema más gordo que hay hoy en la Iglesia católica, aunque no salga por televisión, pero es gordísimo, porque hay un peligro de cisma tremendo. La mayoría de los obispos alemanes son herejes. Pues bien, no solamente alemanes, también hay otros obispos esparcidos por el mundo que son pastores, son lobos vestidos de oveja. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado hoy día, porque las noticias vuelan y nos podemos confundir. Nosotros no creemos en los médicos, sino nos fiamos de la auténtica medicina. Si el médico no es conforme con la auténtica medicina, no tenemos que hacer caso a ese médico. Por ejemplo, uno que diga, pues es que el niño que está en el vientre de la madre no es un ser humano, se puede abortar. Pues ese médico no está con la medicina. Lo mismo, no creemos en los ingenieros, creemos en la ciencia, en la física verdadera. No creemos en los abogados, creemos en las leyes, siempre y cuando sean según la ley de Dios. Pues lo mismo, no creemos en los curas, esos que dicen yo no creo en los curas, yo tampoco. Yo creo en el magisterio de la Santa Madre Católica tradicional de 20 siglos sin cambiarse, en nuestro símbolo de la fe que rezamos los domingos, en la Santa Biblia. En eso es en lo que yo creo. Y la Iglesia, en cuanto magisterio de lo que sale de Roma, en documentos escritos, nos lo explica. Y por asistencia del Espíritu Santo no falla. Pero puede ser, queridos hermanos, y esto es muy importante que quede claro, puede ser que algún laico que va a misa todos los domingos nos diga cosas que van contra el magisterio, o que incluso un sacerdote
que puede también ir con traje eclesiástico identificado por la calle, puede decir cosas contra el magisterio de la Iglesia. Si estamos escuchando obispos que por televisión o por medios de comunicación están diciendo barbaridades, eso también puede ocurrir a nivel de curas. Entonces, ¿qué hago, padre? Ahora se lo voy a decir. ¿Qué podemos hacer para no caer en estos engaños que nos vienen con piel de oveja? Dos cosas. Primero, aprende a instruirte tú mismo. Y Juan Pablo II nos ha dejado un instrumento maravilloso, el catecismo que se publicó en el año 1992. Ese gordito naranja, tendrían que tenerlo todos los católicos en su casa. Se puede comprar en cualquier librería religiosa. Y cuando tengas una cosa que no tienes claro, vas al capítulo, te miras el índice y te lo miras en la fuente, en el magisterio directamente. Y si un cura te dice lo contrario, no hay que hacer caso a ese cura. Ay, es que se puede recibir la comunión en pecado mortal, tú te perdonas delante de Dios, no hace falta que te confieses. Te está engañando el cura que te diga eso. Vete al magisterio de la Iglesia, al catecismo, y dice todo lo contrario. Hay que confesarse antes de recibir la comunión si hay pecado grave. Como siempre. Primero, instruirte, y eso lo puedes hacer unos minutos al día. Y segundo, si tienes duda de algo importante, pregunta, escoge entre todos los sacerdotes que conoces uno que tú sepas que es de garantía, de recta doctrina, y le llamas por teléfono, quedas con él, o por teléfono hablas, o vas a la iglesia donde está él y le preguntas, padre, he oído esto, ¿qué dice la iglesia? Que sea un sacerdote que tú sepas es recto. Así entonces sobrevivirán intelectualmente al siglo XXI, porque hay muchos que en este siglo están haciendo así, hundiéndose en la confusión. Católicos de misa dominical o incluso diaria. Y les voy a poner un ejemplo y con esto termino. El típico caso de si el Papa Francisco es Papa o no es Papa. El daño que está haciendo eso, tremendo. Cuando fue elegido el Papa Francisco, todos los cardenales electores, todos, incluso los que después han discutido con él y le han criticado, como el cardenal Müller, Cafarra y muchos otros, de doctrina tradicional que se le han plantado, esto no nos gusta, esos también, todos, de línea progresista o de línea tradicional, todos, después que fue elegido en el Vaticano, le rindieron sometimiento, le reconocieron como Papa, y todos estuvieron dentro de ese cónclave y supieron todo lo que ocurrió ahí. ¿Cómo no va a ser el Papa verdadero? Ay, es que dice unas cosas, bueno, ya los juzgará Dios. Si dice ambigüedades, pues intenta interpretarlo según la doctrina tradicional. Y si hay alguna cosa que falla, que dice que es un error, pues lo que dice en un avión, en una entrevista, no tienes por qué creerlo. Solamente lo que viene escrito con firma de la Santa Sede, una encíclica o algo así, eso sí hay que aceptarlo. Pero lo que dice el Papa en un avión, cuando le pregunta a un periodista, así de bote pronto, improvisando, y resulta que le sale una frase poco feliz, pues no te preocupes, no tienes que estar de acuerdo, nadie te obliga, pero es el Papa. Es que comete muchos errores de gobierno y ha elegido a este como obispo y es un sinvergüenza. Mira, ¿cuántos papas ha habido en la historia de la Iglesia que han cometido errores de gobierno? Y son el Papa. El mismo Juan Pablo II, pues cometió errores de gobierno sin querer, porque todo el mundo se equivoca. Imagínense al gobernar la Iglesia Católica, que se tiene que fiar de unos y de otros y le pueden traicionar. El no aceptar al Papa como Papa, sea el Papa Francisco o el Ratzinger cuando lo era, es un pecado grave de cisma y lo tienen que tener muy claro. Y cuando alguien les quiera decir, mira este internet, este video donde se dice tal y cual razón, mira, mejor no lo vean,
Yo lo llamo a eso pornografía espiritual. No lo vean, se van a intoxicar. Si tienes duda, vete al sacerdote de confianza de recta doctrina y pregúntale, oye, eso de que el Papa es Papa o no es Papa, a ver, cuéntame, y te dirás razones y te quedarás tranquilo. Así que ya saben, queridos hermanos, protéjanse porque la confusión va a más. Pero Dios está con nosotros si estamos de buena fe.